ahora. Buenos días, vamos de inmediato a La Moneda, donde el ministro de Economía, Lucas Palacios, junto al director del Servicio Nacional del Consumidor, Lucas del Villar, informa los alcances de la nueva ley Proconsumidor. Vemos y escuchamos. Extraordinarias técnicas que lo justifiquen, algo que los consumidores muchas veces estaban acostumbrados a tener que gastar altas sumas por tener que hacer revisiones donde no necesariamente hubiesen optado libremente. También vemos que en materia de educación superior, todos los consumidores van a poder obtener al menos 2 veces al año que le entreguen certificados y una serie de antecedentes que son importantes para la vía laboral, como por ejemplo la concentración de notas, un certificado de títulos o de grados. Por ejemplo, también tener información respecto del ranking de notas que obtuvieron en su generación, en su promoción, entre otros, porque la ley es muy amplia, que establece también otro tipo de certificados que tienen acceso de forma gratuita y algo muy importante, a través de mecanismos digitales, electrónicos, no tienen que concurrir presencialmente, incluso consumidores que viven en el extranjero, chilenos que están en el extranjero y quieren obtener certificados de títulos, de grados, de notas, pueden hacerlo también a través de esta vía en un plazo de 10 días desde el requerimiento, como va a explicar también en detalle el Superintendente de Educación Superior. También en materia de datos personales, se refuerza la facultad para perseguir a través de juicios colectivos las compensaciones cuando hay infracción en materia de tratamiento de datos personales de los consumidores, algo bastante novedoso. El SENAC va a poder fiscalizar, dictar circular interpretativa también en materia de datos personales de consumidores finales, algo que también es una novedad. Vamos también a dejar a la ministra de Transporte y Telecomunicaciones que nos explique los derechos que le asisten al pasajero aéreo. Es una novedad que nos deja la vanguardia a nivel de protección de los consumidores cuando compran pasajes aéreos, sobre todo en esta época a nivel mundial, y puedan ejercer fácilmente sus derechos. Muchas gracias y quedamos disponibles después varios servicios públicos en coordinación para que se cumplan con estas distintas disposiciones. Por ejemplo, en materia de solvencia económica nos acompaña el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento. Un análisis de solvencia económica va a ser obligatorio previamente a otorgar cualquier crédito en nuestro país. Y también hay una obligación de informar como información básica comercial, es decir, información que tiene que entregarse de forma previa y obligatoria por parte de las empresas respecto de la durabilidad de los bienes en condiciones normales de uso y también de cuáles son los tiempos y los costos de los despachos cuando se compran por Internet, entre otros muchos derechos que establece esta ley Proconsumidor 20.398. Muchas gracias. Dejo a la ministra. Muchas gracias. El transporte aéreo es uno de los ámbitos donde recibíamos una cantidad importante de reclamos por el desbalance en los contratos de servicio entre los pasajeros y las empresas. En esta ley se amplía la protección de los consumidores, de los viajeros, en los siguientes temas. Primero, la obligación de información, es decir, si una línea aérea decide no hacer un viaje, la ley establece qué datos, qué información, qué protección tiene el viajero, la obligación de informar en ese momento sobre todos sus derechos, la obligación de informar las compensaciones. La ley también mejora la cobertura de las compensaciones y también sus montos. Amplía las compensaciones a los pasajeros en caso de no hacerse el vuelo. Restituye obligatoriamente las tasas de embarque y derechos que los pasajeros hubieran pagado en caso de no hacer ese vuelo. Las tasas de embarque, como su nombre lo indica, son tasas para los pasajeros que se embarcaron, por lo cual no tenía ningún sentido que siguieran siendo pagadas si el viaje no se hizo. Así es que las líneas aéreas tienen 10 días para devolver por el mismo medio en que fueron pagadas esas tasas de embarque si el pasajero no hizo el vuelo. Otro tema que era muy importante y se discutió mucho era la vigencia de los tramos, es decir, si uno tenía un tramo, esto es en el transporte doméstico, de ida y un tramo de vuelta, y perdía el tramo de ida, automáticamente también perdía el tramo de vuelta. Eso, esta ley lo corrige y uno puede, por ejemplo, no hacer el tramo de ida y mantiene vigente su tramo de regreso. No se pierde ese componente.
Para las personas que no hacen los viajes, se acepta y se establece en la ley la posibilidad de presentar un certificado médico que específicamente indique las razones por las cuales la persona no puede viajar y se le restituye su pasaje. Y quiero invitar a las personas a conocer en detalle todos estos aspectos en la página derechosdelpasajero.hac.gov.cl. Están con toda la información y también es importante tener en cuenta que junto con la tramitación de esta ley, prácticamente en paralelo se ha tramitado otra ley que es de iniciativa parlamentaria y que apunta al endoso y al retracto, es decir, a la posibilidad de que si alguna persona decide no viajar o no puede viajar por alguna razón, puede transferir ese pasaje a otra persona en una cantidad limitada de oportunidades por línea aérea y por año. Y el retracto es también pedir la restitución del pasaje en caso de no poder hacer el viaje. Con esto creo que se emparejan mucho más las condiciones entre los pasajeros y las aerolíneas, sin perjudicar, que era un objetivo que nosotros también protegimos, sin perjudicar la posibilidad de que se mantengan las tarifas bajas que han permitido a millones de personas acceder al transporte aéreo. Así que esperamos que esta sea un aporte y naturalmente seguimos recopilando, por ejemplo, reclamos o perfeccionamientos que se pueden incorporar, pero esto es un paso que, como indicaba el director de CERNAC, nos pone a la vanguardia en los derechos de los pasajeros aéreos en el mundo. Muchas gracias. Mientras le damos la palabra a don Hernán Calderón, comentar dos aspectos de la ley que también son muy valiosos para los consumidores, que respecto a los contratos de adhesión. La gran mayoría de los contratos que nosotros tenemos como consumidores son contratos de adhesión. ¿Y qué novedades trae esta ley? Bueno, en primer lugar, que no pueden establecer barreras, límites para poner término a estos contratos. A través de una plataforma, Me Quiero Salir, se permite fácilmente descontratar servicios de telecomunicaciones y también de seguros generales. Ahora se va a ampliar esta gama de servicios para poder descontratar y no se va a poder limitar, o la empresa no va a poder no tramitar el término de un contrato porque hay una deuda pendiente, porque hay un dispositivo, un aparato, un accesorio que devolver, por ejemplo, como hemos visto en algunos mercados. Y otro tema muy importante es que todos estos contratos de adhesión tienen que estar disponibles para cualquier consumidor que tenga alguna discapacidad. Es por eso que nos acompaña aquí Senadis, que nos va a explicar cómo se va a hacer esta bajada para que todos los consumidores puedan optar al contenido de esos contratos, entenderlo previamente, con claridad, con certeza, antes de firmarlo, y va a estar disponible para los distintos tipos de discapacidad en nuestro país. Un avance muy importante para las personas discapacitadas. Y lo dejo con Hernán Calderón. Bueno, buenos días. Bueno, creo que esta ley pro consumidor es un avance más en la protección de los consumidores. Hay muchas iniciativas que son anheladas, como por ejemplo terminar con el monopolio que existía de las mantenciones de los vehículos nuevos para poder mantener sus garantías. Creo que con esto se terminó ese monopolio y por lo tanto va a ser un mercado competitivo que va a dar los certificados por mantención de garantía. Creo también que hay otras interpretaciones, que es una de las dificultades principales que tiene la ley del consumidor, que es una ley supletoria y en la cual hoy día quedan los tribunales para interpretar la aplicación de la ley. Esto ha sido una de las mayores dificultades que tienen las demandas colectivas. Y en consecuencia creemos de que aquí hay un avance importante en todas las materias. El aumento de las garantías, del plazo de garantía de 3 a 6 meses, el derecho a retracto que sea sin expresión de causa alguna, cosa que también era bastante discutido en los tribunales cuando se quería aplicar el derecho a retracto. Por lo tanto, aquí esos son avances que los consumidores los van a poder aplicar. Algunos son inmediatos, otros van a tener que ser en 2 meses, 3 meses, 4 meses más. Vamos a explicar a través de las plataformas, al menos desde CONADECU, nosotros estamos levantando la información cuándo es el momento de la explicación y de manera fácil y entendible para los consumidores cómo se aplica la ley y cuáles son los derechos que puede hacer valer hoy día y en cuántos meses más los otros. Por lo tanto, creemos de que aquí es una iniciativa que va fortaleciendo esta ley que ha tenido un tránsito bastante largo, donde cada gobierno ha hecho su aporte
para fortalecer la protección de los consumidores y esperamos, así como el gobierno actual está entregando esta ley pro consumidor, también esperamos que el próximo gobierno también entregue mayor protección a los consumidores, así como el anterior también lo hizo. Por lo tanto, creo que este avance es importante, lo que ha sucedido con la aplicación de los derechos, fortalecer los derechos de los pasajeros de líneas aéreas, es relevante. Estamos dentro de otro proceso, de otra ley en discusión que va a fortalecer mayormente esos derechos. Pero los que tenemos hoy día no son derechos que están en todos los lugares del mundo. Queremos también incorporar y ver a través no solamente de esta ley, a lo mejor la ley de insolvencia, la responsabilidad y el derecho que tengan los consumidores en caso de sobreendeudamiento y de una entidad financiera que no haya hecho un análisis de la solvencia financiera. Bien, ahí los detalles de las autoridades en La Moneda respecto a la nueva ley pro consumidor. Recordemos, publicada el viernes 24 de diciembre ya en el Diario Oficial, con esta serie de cambios a la normativa de protección entonces del derecho a los consumidores, con varios puntos en específico, con la extensión de la garantía legal a 6 meses, con el derecho a retracto para las compras online y a distancia, también con las condiciones de las ofertas exclusivas con tarjetas, con más transparencia en la compra de vehículos y también las medidas sobre los pasajes aéreos entonces en la nueva ley pro consumidor. Bien, nos trasladamos